Respuesta al pastor Esteban Bor. Subordinación eterna del Hijo. Sección 4. El albañil. En la última parte de la sección anterior hicimos mención de que el sentido de inferioridad en autoridad, que como ya vimos es evidente, está implícito en los términos subordinado y sujeto, se puede ver en todas las lenguas conocidas en el mundo. Y mencionamos también que dedicaríamos algo de tiempo a mirar eso en varias lenguas, a manera de muestra o ejemplo. Pero mientras más miramos con más atención la exposición del pastor Bor al respecto, vez tras vez, a fin de ser lo más objetivos posibles, aparecen nuevos conceptos que no se habían percibido antes, a los que definitivamente hay que darles atención, por todo lo que implican en el marco del área doctrinal, razón por la cual hemos visto más provechoso avanzar con algunos de estos tópicos que aún no hemos abordado, y en cuanto a las otras lenguas o idiomas en las que puede verse lo mencionado sobre los términos subordinado y sujeto, los que tuvieran algún interés en la información disponible al respecto pueden solicitárnosla y con todo gusto la compartiremos. Hablamos de diccionarios y otros documentos en el área de la semántica en relación a los términos subordinado y sujeto en francés, alemán, italiano, portugués, inglés, latín, griego y otras lenguas. En lo que respecta a esta sección, la cuarta de esta serie, tomaremos algo de tiempo para acercarnos con cierto detenimiento, aunque no exhaustivamente, a un texto empleado por el pastor Esteban Bor en su exposición en análisis para demostrar, según su criterio, que quien creó a Adán fue el Padre, sin intervención del Hijo. Es decir, que Adán fue creado por el Padre, no por el Hijo. Miraremos primero el texto, entonces la interpretación que el pastor Bor hace del mismo, y luego analizaremos si la hermenéutica empleada por el pastor Bor en su forma de analizar este texto tiene solidez, o si estamos ante una interpretación privada del expositor. El texto en referencia es Génesis 1, 27 y 28. La Reina Valera del 60 lo vierte así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este es el texto. ¿En qué sentido lo emplea el pastor Bor? Él dice lo siguiente: el Dios mencionado en estos dos versículos es el Padre, no el Hijo. De tal manera que las dos acciones de Dios a las que se hace alusión aquí, una, la creación del hombre, y dos, la institución del matrimonio, son exclusivas del Padre. Fue Él, no el Hijo, quien hizo ambas cosas. ¿Por qué dice él esto, el pastor Bor, de que es el Padre y no el Hijo? Lo veremos en otra ocasión. El argumento del pastor Bor para llegar a esa conclusión es el siguiente. Mientras que en Génesis 1:26, cuando se usa el término hombre en la frase hagamos al hombre, no se usa el artículo. En el versículo 27 sí se usa el artículo, en la frase y creó Dios a el hombre. ¿Esto por qué? Siguiendo el argumento del pastor Bor, porque en el 1:26, en la frase hagamos al hombre, sin emplear el artículo, es Dios el Padre diciendo al Hijo hagamos al hombre, en sentido de raza humana, incluido el varón y la mujer, mientras que en el verso 27, en la frase y creó Dios a el hombre,
es Dios el Padre creando al hombre, no en el sentido inclusivo de la raza humana, como el hombre y la mujer, sino en sentido exclusivo, refiriéndose solo al hombre como tal, al varón, sin incluir a la mujer, excepto como un resultado posterior después de la creación del hombre en sí mismo. En síntesis, el pastor Bohr dice, cuando se emplea el término Adán, hombre, sin artículo, debe entenderse en sentido inclusivo, hombre y mujer, raza humana. 1.26. Cuando se emplea el término hombre con artículo, debe entenderse en sentido exclusivo, hombre como varón. Esa es la regla. Así es en el idioma hebreo. 1.27. ¿Qué decir a este argumento? ¿Es comprobable tal regla en el hebreo del Antiguo Testamento? Es cierto que cuando se usa hombre sin el artículo debe entenderse en el sentido inclusivo, hombre y mujer, y que cuando se usa hombre con el artículo, el hombre debe entenderse en el sentido exclusivo, hombre como varón solamente. Bueno, es muy sencillo saber si es esa una regla del hebreo del Antiguo Testamento. Lo que hay que hacer para saber si hay tal regla es revisar algunos textos donde se emplea el término hombre sin el artículo y otros donde se emplea el término hombre con el artículo. Mirar el contenido y el contexto de dichos textos y ver si existe tal regla. El mismo sentido común nos lo dirá. Veamos primero algunos de los textos entre tantos que emplean el término hombre sin el artículo en el hebreo. Y si puede mirarse tal regla en ellos. La pregunta a hacerse al leer cada uno de estos primeros textos sin el artículo es: ¿el término hombre aquí, por el hecho de estar sin el artículo, debe entenderse en el sentido inclusivo, hombre y mujer? Porque esa es la supuesta regla en la que se basa el argumento del pastor Esteban Bohr. Veamos algunos textos. Número 1. Génesis 3:21. Dice la palabra de Dios así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Leí de la Reina Valera del 60. El Antiguo Testamento Interlineal Hebreo Español de Editorial CLIE, tomo 1, Pentateuco, la edición de 1990, advierte el texto de esta forma: e hizo Yahvé Dios para Adán, hombre, y para su mujer vestidos de piel y los vistió. La Biblia Interlineal Hebreo-Griego-Inglés por J.P. Grimm, editor general de Hendrickson Publisher, edición 1985, lo vierte así: e hizo Jehová Dios para el hombre y su esposa abrigos de pieles. El Tanakh hebreo-inglés, la Biblia judía de Barda Books, edición 2009, vierte el texto así: y el Señor Dios hizo para Adán y para su esposa vestiduras de pieles y los vistió. Ahora bien, el punto aquí es que el término hombre, Adán, está sin el artículo. Y la pregunta que corresponde entonces es: ¿se emplea aquí el término hombre en sentido inclusivo de raza, hombre y mujer? Porque eso es lo que dice la supuesta regla del pastor Esteban Bohr, ya que Adán o hombre está aquí sin el artículo. ¿Qué nos dice el contenido del texto al respecto? Que no, que hombre aquí debe entenderse en el sentido exclusivo, solo el hombre, sin incluir a la mujer. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de decir que Dios hizo túnicas de pieles para el hombre, agrega que también hizo túnicas de las mismas para la mujer. La pregunta:
¿Para qué era necesario que se mencionara específicamente a la mujer si ya estaba incluida en el término hombre? El hecho de que se diga aquí que se hicieron túnicas para el hombre y también para la mujer obliga a interpretar que hombre, en este caso, no incluye a la mujer, aun cuando el término hombre esté sin el artículo. Aplicando la regla del pastor Esteban Bor, habría que leer aquí: y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer, y también a la mujer, túnicas de pieles y los vistió. ¿Cómo les parece? Siguiente texto, Génesis 9:6. Dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En este caso se emplea el término hombre, Adán, 3 veces. En la primera y la tercera ocasión se usa con el artículo, el hombre, el Adán. Y en la segunda se usa sin el artículo, Adán, quedando de la siguiente forma. En la primera frase habría que leer: el que derramare sangre de el hombre, con el artículo. En la segunda frase: por hombre, sin el artículo, su sangre será derramada. Tercera frase: porque a imagen de Dios es hecho el hombre, con el artículo. ¿Qué tenemos en este caso? Si existe en el hebreo la regla del pastor Esteban Bor, este texto diría lo siguiente: 1. El que derramare sangre de varón. 2. Por el hombre y la mujer su sangre será derramada. 3. Porque a imagen de Dios es hecho el varón. Implicaciones de esta interpretación. 1. El mal está en derramar sangre de varón. Es decir, con la mujer no hay problema, su sangre sí podría ser derramada sin consecuencias para quien lo haga. 2. Esto es así porque el varón fue hecho a imagen de Dios. ¿Cómo miran? ¿Dónde estaría el sentido en esto? Siguiente texto, Daniel 10:18. Dice, de la Reina Valera del 60: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. La alusión aquí es a nuestro Señor antes de encarnarse. De nuevo, tenemos el empleo de hombre, Adán, sin el artículo. Y la pregunta es, aplicando la supuesta regla, ¿la apariencia de nuestro Señor aquí, al presentársele a Daniel, era de hombre y también de mujer? Siguiente texto, Ezequiel 28, 2 y 9. En referencia al príncipe de Tiro, que en ese momento de la historia era Edbaal III, que según Preston A. Taylor, no se sabe nada de él aparte de lo que se describe en Ezequiel 28, y que según el erudito Greenberg, el problema de este rey fue su orgullo, porque lo llevó a la autoedificación. Dice este erudito: la soberbia del líder surgía de su éxito y prosperidad, que lo impulsaba a pensar que era como un dios en cuanto a sabiduría. Ahora bien, en lo que atañe a nuestro estudio, ¿qué es lo que dice el texto sobre este príncipe? Veamos, versículos 1 y 2. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre, Adán, y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y el versículo 9. ¿Hablarás delante del que te mate, diciendo: yo soy Dios? Tú, hombre, Adán, eres, y no Dios, en la mano de tu matador. Otra vez, en ambos versículos, el término hombre, Adán, está sin el artículo. La pregunta: ¿le está diciendo el Señor a este príncipe: tú, hombre y mujer eres?
y no Dios. Por favor. Bien, ahora miremos, entre otros, algunos ejemplos del uso del término hombre, Adán, con el artículo, y apliquémosle la supuesta regla y mirarán las cosas que resultan. Primer texto, Génesis 7:23, en el contexto del diluvio. Dice: Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre, Adán, hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. La pregunta aquí: ¿qué pasó con las mujeres que no eran las de la familia de Noé? ¿Esas no murieron? Sí murieron porque están incluidas en el término hombre, ¿no? Bueno, si aplicamos la regla Bohr aquí, no murieron, porque hombre, Adán, aquí está con el artículo, o sea que no incluye a la mujer. ¿Se dan cuenta de a dónde nos llevaría tal regla? Siguiente texto, Éxodo 33:20. Dice así: Dijo más Dios: No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, Adán, y vivirá. De nuevo, hombre aquí está con el artículo. La pregunta: ¿la mujer sí podría ver a Dios y no morir, puesto que no está incluida en el término? Siguiente texto, Levítico 18:5. Dice: Por tanto guardarás mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. En este caso, ¿qué tenemos? Que la vida del hombre está en guardar los estatutos y ordenanzas del Señor. Pero si aplicamos la regla en análisis, eso solo rige para el varón, no para la mujer, puesto que hombre aquí está con el artículo. ¿Cómo les parece eso? Siguiente texto. En el mismo contexto de los mandamientos de Dios, Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, Adán. Aquí ocurre exactamente lo mismo que con el texto anterior. Para concluir este apartado, de alguna ayuda es mirar que en el contexto de Génesis 1:27, Dios creando al hombre, puede verse que el término hombre se emplea indistintamente con el artículo y sin el artículo. Ejemplo con el artículo, además de Génesis 1:27 y otros. Jeremías 27:5 dice: Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Reina Valera 60. Aquí el hombre creado por Dios, el mismo de Génesis 1:27, también está con el artículo. Ahora veamos al mismo hombre creado por el mismo Dios de Génesis 1:27 y Jeremías 27:5, pero sin el artículo. Deuteronomio 4:32 dice: Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. La referencia aquí es al acto exclusivo de Dios de haber hablado en medio de fuego y entre truenos y demás al dar su ley a Israel. Ese es el contexto. Para efectos de nuestro estudio, lo que nos interesa ver aquí es que cuando se hace referencia a Dios creando al hombre, lo mismo que en Génesis 1:27, Jeremías 27:5 y otros, se emplea el término hombre, pero sin el artículo. Exactamente lo mismo se ve en Isaías 45:12, que dice: Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre.
Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Otra vez, la alusión es a lo que ya se había hecho referencia por parte de Moisés en Génesis 1:27 y en Deuteronomio 4:32. Dios creando al hombre. Pero hombre aquí está sin el artículo. ¿Qué nos dice esto? A manera de síntesis de lo visto hasta aquí en esta sección, que los escritores bíblicos del Antiguo Testamento no hicieron distinción alguna en el significado del término hombre por el hecho de llevar el artículo o no llevarlo. Ellos usaron el término hombre con el artículo o sin el artículo indistintamente. En cuanto a la norma expresada por el pastor Esteban Bor, de que cuando el término hombre se usa con el artículo se refiere solo al varón y que cuando se emplea sin el artículo incluye a ambos, varón y mujer, la pregunta es, ¿dónde se ve esa regla en el texto hebreo del Antiguo Testamento? Cuando lo que hemos visto, sin ir a todos los textos, lo que se ve es lo contrario, que no hay distinción de sentido por la presencia o la ausencia del artículo. Lección a aprender aquí. No perdamos tan fácilmente el espíritu beriano, porque si lo hacemos ya no seríamos creyentes sino crédulos, que es muy distinto y muy peligroso. Como nota final, el texto hebreo empleado en este estudio ha sido el de la Biblia hebrea Tugartensia, que está basada a la vez en el Códice de Leningrado. Respecto al otro aspecto mencionado en la introducción de esta sección, la institución del matrimonio, el verso 28 de Génesis 1, institución que según el pastor Bor fue traída a la existencia por el Padre, no por el Hijo, está aún pendiente de análisis, pero se nos ha ido el tiempo otra vez. Así que nos queda para la próxima sección, donde tomaremos tiempo para mirar todo lo que implica dicha interpretación. Por ahora, bendiciones y hasta la próxima.